Muy buenas tardes, jóvenes, gusto en saludarles. Vamos a explicar un ejemplo de cómo hacer un presupuesto familiar. El presupuesto familiar se hace en un cuadernillo de 3 columnas, así lo pueden comprar en una librería. Y acá nos proporcionan, este solamente es un ejemplo para que ustedes puedan resolver su ejercicio. El ejemplo dice, ejemplos de presupuesto, la familia todos en casa para el mes de mayo y se proporciona la siguiente información. En esta información que nos proporcionan, nos van a proporcionar lo que son ingresos y nos van a proporcionar lo que son los gastos. Nosotros debemos de aplicar una clasificación para los ingresos y también una clasificación para los gastos. Los ingresos se clasifican en fijos y variables y los gastos también se clasifican entre fijos y variables. Un ingreso fijo es, por ejemplo, el sueldo. Vamos a colocar acá el sueldo del señor Ariel de 3,600, lo vamos a colocar en los ingresos fijos. Y también vamos a agregar el sueldo de la señora Marlene de 3,400. Ambos sueldos los estamos colocando en ingresos fijos porque el sueldo se considera fijo porque siempre se mantiene la misma cantidad de ingresos todos los meses. Más adelante vamos a ver un ejemplo de variables como lo es las horas extras. Estas van a cambiar dependiendo la cantidad de horas que hagamos cada mes. Luego de haber registrado el sueldo del señor Ariel y el sueldo de la señora Marlene, vamos a registrar lo que es la bonificación de ley para el señor Ariel y la bonificación de ley de la señora Marlene. Según la ley, cada empleado debe de recibir su sueldo y adicional al sueldo mensual, quincenal o semanal, dependiendo cómo lo reciba, va a recibir bonificación de 250 mensuales cada empleado. Entonces acá estamos colocando en la primera columna los 3,600 del sueldo del señor Ariel, los 3,400 de la señora Marlene, los 250 de bonificación del señor Ariel y los 250 de bonificación de la señora Marlene. Se suman esos cuatro ingresos fijos y nos da 7,500. Ahora vamos a colocar los variables. Entre los variables tenemos la comisión sobre ventas de 340 y horas extras que le pagaron al señor Ariel de 230. Y estos también debemos de colocar ahí la descripción que sería comisión y horas extras, y luego en la primera columna vamos a colocar los valores de 340 y 230. Estos valores nos los da el ejercicio. Luego de colocarlos en la primera columna, vamos a sumar y vamos a trasladar el total a la segunda columna. Sería de sumar 340 más 230. Ya teniendo la suma de los ingresos fijos y los ingresos variables, sumamos el total de los ingresos fijos y el total de los ingresos variables y nos da un total de ingresos. En este caso serían 7,500 más 570, nos da como total 8,070 en ingresos. Ahora vamos a trabajar lo que son los gastos. Tenemos que hacer la misma clasificación entre fijos y variables. Tenemos entre gastos, alimentación, esta se considera fija. También tenemos el pago de colegiatura, también se considera fija. Tenemos el gasto de extracción de basura, que este también se considera fijo. Tenemos cable e internet, este también se considera un gasto fijo. Y el alquiler de la casa, que también se considera un gasto fijo. Como se pueden dar cuenta, los variables también los vamos a ir colocando conforme los vayamos encontrando. En este caso tenemos
como gasto variable el combustible. Ustedes saben muy bien de que el combustible va a depender el gasto de combustible va a depender del consumo que nosotros hagamos y también de los precios en que se encuentre la gasolina. Colocamos clasificados de esta manera fijos y variables, y también vamos a hacer, al igual que los ingresos, colocar las cantidades en la primera columna, y luego de colocarlas en la primera columna vamos a sumar para tener el total de el total de gastos fijos y el total de gastos variables. La idea de un presupuesto es que nosotros podamos planificar con nuestros ingresos los gastos, y de esta manera también ir colocando una cantidad de ahorro cada mes para evitar lo que se llama endeudamiento. Al momento de que ustedes ya tengan el total de los ingresos y el total de los gastos, lo vamos a restar y así encontramos el total. Si el total de los ingresos, que es lo que está pintado en amarillo, y el total de los gastos se comparan y el total de ingresos es mayor al total de los gastos, entonces es un ahorro. Ahora, en el caso que el total de gastos sea mayor al de los ingresos, entonces el total que nos da es un endeudamiento. Observemos acá entonces cómo va quedando la parte de gastos fijos y la parte de gastos variables, e intenten realizar lo mejor que ustedes puedan su ejercicio. Trabajen de manera limpia, ordenada. En contabilidad se cuida mucho el no trabajar con tachones, se trabaja con lapicero negro, se subraya con color rojo. Por ejemplo, cada vez que vamos a realizar una suma, debemos de trazar una línea de color rojo y hacer la respectiva suma. También el último total que les dé al momento de hacer la resta de los ingresos con los gastos, le trazamos doble línea señalando de que es un total, así como la palabra gastos y la palabra ingresos, que son los títulos principales en este libro, van subrayados con doble línea, y la palabra fijos y la palabra variables va subrayado solo con una línea.